Y ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a entrar preliminarmente en el capítulo 19 de Éxodo. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Israel llega al monte Sinaí. Moisés da el mensaje de Dios al pueblo. El pueblo responde. Los israelitas se preparan para el tercer día, cuando el Señor descenderá a la vista de todos los hijos de Israel en el monte Sinaí, y el pueblo es amonestado a no tocar el monte. Y finalmente, la presencia de Dios se siente sobre el monte. Los capítulos 19 a 24 del libro de Éxodo tratan de la ley. Los hijos de Israel han llegado al monte Sinaí, y aquí se ponen de acuerdo para aceptar la ley. El hecho es que cambian la gracia por la ley. Y vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Éxodo, que dicen: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Los israelitas han llegado al monte Sinaí, al lugar donde se ha de dar la ley. Dios tratará bondadosamente a su pueblo. Les dará la oportunidad de decidir si quieren seguir bajo la dirección divina, en la misma manera en que Dios los ha estado guiando desde que salieron de Egipto hasta ahora, cuando llegan al monte Sinaí, o si en cambio quieren aceptar y recibir la ley. Y bien, nuestro tiempo ha tocado su fin en esta oportunidad, así es que continuaremos la consideración de este capítulo 19 en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Éxodo. En nuestro programa anterior apenas comenzamos el estudio del capítulo 19 de este segundo libro de la Biblia. Y hoy vamos a continuar con este mismo capítulo. Vamos a hacer un breve repaso. Dijimos que los capítulos 19 al 24 tratan sobre la ley. Los hijos de Israel han llegado al monte Sinaí y allí concuerdan en aceptar la ley. La verdad es que cambian la gracia por la ley. Leamos hoy una vez más los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Los israelitas han llegado al monte Sinaí, al lugar donde se daría la ley. Dios tratará bondadosamente a su pueblo. Les dará la oportunidad de decidir si quieren seguir bajo la dirección divina en la misma manera en que Dios los ha estado guiando desde que salieron de Egipto hasta ahora, cuando llegan al monte Sinaí, o si quieren en cambio aceptar y recibir la ley. Veamos ahora los versículos 3 al 5 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los israelitas han viajado de Egipto hasta el monte Sinaí debido a la gracia de Dios. Entonces Dios les preguntó si querían recibir la ley y los mandamientos, y ellos neciamente deciden aceptarla en lugar de admitir que han gozado del viaje sobre alas de águilas desde Egipto hasta el monte Sinaí. Dios les recuerda lo que Él había hecho a los egipcios, y cómo había tomado a los israelitas sobre alas de águila. Quizá debemos decir algunas pocas palabras en cuanto al águila. El águila es un ave de rapiña, lo cual Job 9:26 corrobora al decir: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24:28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y en Lucas 17:37 leemos: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Sin embargo, el águila es usada como un símbolo de Dios y de la deidad en la Escritura. En el libro de Ezequiel la deidad es representada por la cara de águila. En el capítulo 4 de Apocalipsis, la deidad se representa por un águila que está volando. El águila es admirada por sus alas y su habilidad para remontarse a grandes alturas.
En Isaías 40:31 leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Jeremías 4:13 nos dice que más ligeros son sus caballos que las águilas. David, mientras elogia a Saúl y a Jonatán, usó al águila como un panegírico de alabanza. En otras palabras, el águila veloz es como un avión a reacción entre la familia de las aves, y las alas del águila son definitivamente un símbolo de la deidad. Dios le dijo a Israel en Éxodo 19:4, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Esa, amigo oyente, es la maravillosa e infinita gracia de Dios. Este es el lugar donde se haría una gran decisión. En su camino desde Egipto hasta el monte Sinaí, Israel pasó por 7 experiencias en las cuales Dios suplió sus necesidades. Y hoy en día, Dios todavía se ocupa de suplir las necesidades. Dios dio el maná a Israel cuando tuvieron hambre, y les dio agua cuando tuvieron sed. Dios endulzó las aguas amargas de Mara. Dios los libró de Amalek. La victoria se ganó por medio de la oración. No es posible vencer la carne por mero esfuerzo humano. Por todo el camino Dios tomó a Israel sobre alas de águila, y esa es la misma manera en la cual nos toma a nosotros hoy. Él nos guía por su gracia y nosotros caminamos por la fe. Ahora, en el monte Sinaí, Dios les recuerda cómo Él los ha guiado y cómo ha cuidado de ellos. Les recuerda todas las cosas que ha hecho por ellos y para su bienestar. Luego les da una oportunidad para elegir entre la gracia y la ley. Dios les pregunta si cumplirán los mandamientos si se los da. Pero ellos cambiarán la gracia por la ley. Son muchos los que hoy en día hacen lo mismo. Y realmente da lástima porque vivimos en un tiempo cuando Dios salva por la gracia. Dios no salva por la ley. ¿Qué contraste hay entre la ley y la gracia? Escuche usted. La ley demanda. La gracia da. La ley dice, haga esto. Y la gracia dice, crea en el Señor Jesucristo. La ley exige, la gracia obsequia. La ley dice, trabaje, y la gracia dice, descanse. La ley amenaza, pronunciando una maldición, pero la gracia invita, pronunciando una bendición. La ley dice, haga esto y vivirá, pero la gracia dice, viva y lo hará. La ley condena al mejor hombre, la gracia salva al peor hombre. La ley revela el carácter de Dios y también revela su juicio. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amigo oyente, Dios nunca dio la ley como un medio de salvación. ¿Para qué fue dada entonces? Hubo un motivo definido y es declarado en Gálatas 3:19, donde dice, Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La simiente de la cual habla este versículo es el Señor Jesucristo mismo. El apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas 3:24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo no es un maestro de escuela, sino un esclavo que tomaba a un niño pequeño que había nacido en un hogar de algún patricio romano, y este esclavo arropaba, lavaba y cuidaba al niño. El ayo aseaba la nariz al niño cuando esto era necesario, lo disciplinaba cuando era necesario. Cuando el niño tenía la suficiente edad como para asistir a la escuela, el ayo lo llevaba a la escuela. La palabra para ayo es pedagogo, que quiere decir guiar por la mano y llevar a la escuela. La ley, pues, es nuestro ayo, nuestro pedagogo. Nos guía por la mano como a un niñito, nos lleva a la cruz y nos dice, mi pequeñito, necesitas de un Salvador. Eres pecador y necesitas ser salvo. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 19 de Éxodo dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El dar la ley a la nación de Israel en el monte Sinaí fue el principio de la dispensación de la ley.
Esta dispensación se extiende desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario. Va desde el Éxodo hasta la cruz, de un monte a otro monte. Es la revelación de un pueblo que vive bajo condiciones ideales, pero que no puede guardar la ley. Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Sin embargo, demostraron durante 1500 años que no podían guardar la ley. El hombre natural no puede guardar la ley, y ellos fallaron terriblemente en su esfuerzo por guardarla. La ley fue dada para controlar la naturaleza vieja, pero no la puede controlar porque la naturaleza vieja es anárquica y revolucionaria y no puede ser controlada. El apóstol Pablo lo resume en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 de la manera siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted y yo, amigo oyente, tenemos una naturaleza vieja. Es enemistad contra Dios. Nunca puede ser obediente a Dios y nunca le puede agradar. ¿Ha hecho usted aquel descubrimiento en su propia vida? ¿Se ha dado cuenta que usted falla en satisfacer las normas de Dios? Gracias a Dios que Él ha hecho otro arreglo para nosotros. No hay nada que haga que una persona sea más hipócrita que el decir, yo guardo la ley. Nadie puede satisfacer las normas de Dios. Mire a Israel, por ejemplo. Dios les dará la ley y ellos dicen, dánosla, estamos listos a recibirla. ¡Qué manifestación de arrogancia y confianza en sí mismos! Sin embargo, hay multitudes de hombres y mujeres hoy en día que alegan guardar la ley cuando Dios claramente demostró que nadie puede guardar la ley y que nadie puede ser salvo por medio de ella. La nación de Israel la puso a prueba bajo condiciones mucho más propicias que las que tenemos hoy en día. Sin embargo, los israelitas fallaron. Pasamos ahora a otro aspecto importante en la consideración de este capítulo 19 de Éxodo. Israel se prepara para una visitación de Dios. Leamos el versículo 9 de Éxodo 19. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hay quienes creen que la entrega de la ley fue un evento bello. Pero realmente, amigo oyente, este fue un hecho terrible y espantoso. Leamos los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¡Qué escena más tremenda!, usted dirá. Pero escuche lo que siguió en el versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. ¿Le parece a usted una escena bella esto? Los israelitas recibieron orden de no acercarse al monte y no tocarlo, o morirían. Eso, amigo oyente, no es bello, sino terrible. Ahora, de este capítulo 19 de Éxodo, leamos los versículos 13 al 16. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto no es algún desfile de circo, amigo oyente, sino la entrega de la ley de Dios. Fue una experiencia espantosa, y el pueblo se estremeció porque fue algo horroroso. Leamos ahora de Éxodo 19, los versículos 17 al 21. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Algunos israelitas creyeron que podrían ver algo espectacular, pero Dios sabía que no le verían. Simplemente escucharían una voz, y todavía esa es la verdad hoy en día. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sigamos adelante con los versículos 22 al 25 de este capítulo 19 de Éxodo. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Israel se equivocó en prometer que guardaría la ley. Nunca lo hubieran prometido si se hubieran conocido ellos mismos mejor y se hubieran dado cuenta lo débiles que eran. Dios estaba tratando de mostrar a Israel que hay una diferencia enorme entre ellos y Dios. Quiere que comprendan el significado de la santidad de Dios y de la perversidad de ellos, y por eso Él señala los límites que no debían traspasar. Hay un gran contraste entre aquella dispensación de la ley y nuestra dispensación de la gracia. Y aquí, amigo oyente, concluye el capítulo 19 de Éxodo,